este material o esta grabación como un insumo para poder nosotros afianzar los conocimientos, poder nosotros revisar lo que hemos visto durante el webinar y de alguna manera enriquecer este proceso tan interesante que vamos a tener. Yo sé que hoy vamos a aprender muchísimo, hoy vamos a tener un espacio muy interesante, vamos a abordar unos aspectos bastante enriquecedores para el tema de educación ambiental, de didáctica de la educación ambiental, de cómo hacer más fácil esa transferencia del conocimiento, cómo utilizar diferentes herramientas y sin duda alguna hoy vamos a salir aprendiendo muchísimo de lo que tiene que ver con la parte de literatura y la parte de las artes en la didáctica de la educación ambiental. ¿Listo? Unos minuticos más, vamos dando acceso a las personas que se van conectando poco a poco. Si tienen alguna inquietud también nos la pueden ir transmitiendo por el chat. Vamos a tener habilitado el chat para que si resulta alguna inquietud, alguna pregunta. Hoy queremos hacerle una invitación muy especial para que por favor en lo posible podamos activar las cámaras. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante que en lo posible va a requerir eso. Entonces quisiera motivarlos, quisiera solicitarles muy comedidamente si hoy pueden activar sus cámaras, tener sus micrófonos en silencio y seguramente vamos a tener unos ejercicios bastante gratos de vernos las caras, de conocernos y poder aprender un poco más acerca de este tema de literatura y artes. ¿Listo? Menos mal nos avisas, con eso nos peinamos. Se alcanzan a peinar, claro que sí, nos alcanzamos a peinar antes de que iniciemos y antes de que se grabe para que quedemos todos bien presentables. ¿Listo? Bueno, poco a poco ya se van ingresando los participantes y ya vamos a iniciar. Entonces se van a hacer. Buenas tardes, queridos doctores. Buenas tardes, Lina. Hola, buenas tardes. Hola, Lina, ¿cómo vas? Hola, Anderson, qué alegría verte por acá. Presentes juntos. Ajá, muy bien, súper bien. Bueno, vale, sin más preámbulos y también por respeto a todos ustedes que se han conectado muy juiciosamente, quisiera darles la bienvenida a este webinar. En el día de hoy vamos a abordar el tema de didáctica de la educación ambiental en la línea de la literatura y en la línea de las artes. ¿Listo? Hoy tenemos dos profesionales que han venido trabajando con nosotros de una manera muy interesante dentro de la meta de comunicación educativa y quisiera aprovechar para agradecerles en primera instancia como red de promotores ambientales la disposición, la gentileza y también la fortuna de poder conocer muchas de las cosas, muchos de los procesos que ustedes vienen desarrollando también, que se articulan con el proceso de formación de promotores ambientales muy bien, que enriquecen nuestro proceso. Y quisiera darles la bienvenida a Raúl Durán y a John Ferrara, compañeros de la meta de comunicación educativa, que trabajan, en el caso de Raúl, el tema de literatura, todo lo que tiene que ver con literatura en la parte de la educación ambiental, y en el caso de mi compañero John Ferrara, todo el tema de las artes, diferentes líneas, y ya ellos se van a estar presentando
y les van a estar contando un poquito acerca de su historia y la idea es aprovechar, podemos preguntar todo lo que esté concerniente a este tema, todo lo que nos pueda enriquecer en nuestras tareas, en nuestras labores como promotores ambientales. Ellos tienen muchas herramientas para darnos, aprovechemos este espacio y yo sé que hoy va a ser bastante enriquecedor. Entonces, Raúl y John, muchas gracias por su compañía, bienvenidos y esta es su casa, o por lo menos este es su espacio. Muchas gracias, Adelmo, muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy para este encuentro tan bonito. Sí, muchísimas gracias. Hay muchísimas personas conectadas. Te veo, Diana. Quería saludarte particularmente. Qué bonito verte por acá. Y bueno, pues ojalá que sea entretenido, interesante, divertido y afectivo este encuentro. Dale. Como tal, le damos la bienvenida a este encuentro de webinar. Vamos a hablar un poquito sobre la educación ambiental, pero ya desde las artes. En mi caso me presento, mi nombre es John Ferrara, yo soy licenciado en artes y soy encargado de la parte teatral de las artes escénicas de la CAR. Mi metodología ha estado muy variada debido pues a todas las personas que nos encontramos en el territorio. Afortunadamente he contado con la experiencia de poder adaptar mis metodologías a todas las poblaciones. Les voy a mostrar algo chiquitico de lo que yo he realizado en esta educación virtual que nos ha tocado en este momento. Para nosotros, los artistas, es un poquito más complejo el tema de la educación virtual debido a que estamos netamente a una distancia y es sumamente necesario la interacción con las personas. En mi caso del teatro, como ven, a mí me tocó adaptar mi espacio para poder hacer un teatro desde mi casa. Yo manejo en este momento pues técnicas teatrales como el manejo de sombras, manejo de las siluetas, sombras chinas, y eso me ha permitido que las personas se puedan como buscar la manera de poder realizar también su teatro en casa. Le ha permitido como realizar sus herramientas. También, como ven en la parte de atrás, yo tengo una telita verde que me sirve como un chroma key. El chroma key es una técnica muy utilizada como tal en el cine, en las series, en los noticieros, en todo lo que podamos ver como efectos especiales. Esta técnica también me ha ayudado a desarrollar herramientas con los estudiantes un poquito más a nivel tecnológico para que se pueda aprovechar como todo lo que hay hoy en día. Entonces, lo que me he basado básicamente es como en la motivación y en la búsqueda del estudiante artístico, de la persona que está interesada en el cuidar el medio ambiente, como a incentivar la búsqueda del conocimiento artístico y ambiental. Entonces es muy interesante todo lo que se ha logrado. Aquí yo les voy a mostrar algunas foticos, perdón Adelmo, presento aquí unas fotitos y les voy a mostrar sobre lo que he realizado en esta educación virtual. Entonces, ¿alcanzamos a ver allí algo? ¿Me cuentan? Oh, Dios santi. Espérame. Ya está. No sé. Bueno, no quiere dejar de compartir. No sé por qué. Bueno, pues quería mostrar aquí una cosita. Nuevo intento, perdón.
aquí me alcanzan a ver. Ahora sí. Ahora sí, me alcanzan a ver la presentación. Bueno, sí, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Me alcanzan a ver la presentación? Compañeros, sí, listo. Bueno, entonces, como les mencioné al principio, yo hago parte como tal de la Meta 222.7 en el componente teatral. Entonces, nos estamos buscando y estamos encargados de que por medio del teatro podamos generar un medio de comunicación directo para el cuidado ambiental. Nuestras técnicas están desarrolladas para eso, netamente están desarrolladas para la búsqueda de un conocimiento autónomo a partir de las experiencias de las personas que toman estos talleres. Entonces, nosotros como tal hemos intentado que nuestra metodología sea constructivista, de un conocimiento constructivista, en el cual pues las mismas personas que tomen estos talleres puedan tener muchas conclusiones acerca de lo aprendido, de las distintas técnicas teatrales que hemos impartido a través de estos años trabajando para la Corporación CAR. Mis talleres, como ven, si no me ven o si no me escuchan, me lo hacen saber, ¿vale? Yo he tenido la fortuna desde la educación virtual y desde la educación presencial, trabajar con personas con características especiales. La verdad me gusta trabajar mucho con estas personas porque son seres muy receptivos al conocimiento y son personas muy dulces y muy trabajadoras en el momento de realizar su trabajo teatral. En este caso, como vemos en la pantalla, yo con ellos trabajé el método de la construcción de siluetas y teatrinos. Como ven, ellos realizaron unos teatrinos con unas cajitas y ellos estaban realizando como tal sus siluetas, que al final de esta pequeña induccióncita vamos a realizar un pequeño ejercicio sobre el manejo o la realización de estas siluetas. Me parece muy interesante que ellos, desde su motivación, también involucran el trabajo familiar. Y es muy interesante porque la persona que está tomando el taller atrae a su círculo familiar a realizar un mismo trabajo y todo enfocado al cuidado del medio ambiente. Como tal, aquí vemos los chicos como tal usaron sus herramientas desde la casa, una cortinita, una luz y una silueta que ellos quisieron proyectar. Es muy interesante que desde aquí, desde esta pequeña técnica que nosotros le hemos brindado, ellos ya están trabajando el manejo de escenografía, la creación de un personaje y la técnica como tal de sombras y siluetas. Esto a pesar de que es una técnica sencilla, que les voy a mostrar en un instante, es una técnica que los motivó mucho a ver cómo se puede comunicar algo a partir de una silueta. Entonces ya se está trabajando directamente desde la comunicación. Otra cosa que yo realizo como tal desde mis talleres, desde mi experiencia artística teatral, me parece muy interesante trabajar el tema de la relajación y el tema de los ejercicios de yoga. Con los chicos he podido trabajar ejercicios de yoga muy, muy básicos, que este ejercicio, el yoga nos permite como tal comunicarnos con nuestro cuerpo en el momento de la expresión, en el momento de la comunicación de los movimientos y sobre todo nos ayuda en la concentración. Me parece muy lindo y pero muy interesante que los niños, los jóvenes, los adultos, las personas con capacidades especiales
son muy receptivos a estos movimientos. Me parece muy importante desde la educación también artística que esto lo podamos llevar a cabo, ya que pues desde muchísimos años en Europa, en todo el mundo, como educación artística, el yoga es una materia principal para conectar como con su creatividad. Entonces también se está explorando con ellos este tipo de herramientas. Y la receptividad, como les comenté hace un momento, ha sido muy, pero muy buena. Como ven, he trabajado pues las distintas formas en lo virtual, tanto cada uno desde sus casitas hasta en los municipios no COVID, se reúnen en sus lugares, en las casas de la cultura, en la alcaldía o en salones, y ellos me ven desde allí. Es una experiencia un poquito rara, dictar una clase desde una pantalla, pero a la vez es interesante porque uno aprende muchísimo desde esa forma. Lograr motivar a las personas desde lo virtual y desde la distancia es un poquito complejo, pero sí se puede lograr y lo he logrado por fortuna. Entonces aquí ya vemos como tal las distintas clases de conexión virtual que he tenido. Y aquí yo vi con las chicas de Mosquera el tema de la técnica del chroma key, que es lo que yo les mostraba en la parte de atrás, que con la telita verde, el manejo de que colocamos nuestro fondo de un solo color o del color verde y le podemos colocar nuestro fondo que nos va a servir como escenografía. Esto es muy interesante, aunque este ejercicio lo realizo por la herramienta Zoom porque se me hace que es un poquito más completa para el manejo de estas distintas técnicas. Y es muy interesante porque ya es un acercamiento un poquito más tecnológico a las herramientas teatrales, a las herramientas educativas que podamos tener a la mano. Como les mencioné, ya podríamos construir la escenografía que queramos con tan solo nuestro fondo de un solo color. Me encantaría poder realizar estos talleres más adelante con ustedes para que pues lo podamos hacer y pues nos podamos llevar ese conocimiento también, sería muy interesante. Entonces, como ven, las chicas trabajaban súper motivadas y eran, más que todo me esforzaba porque la pasaran bien, porque estuviesen relajadas, y eso es una buena herramienta y es un buen camino para lo educativo. Entonces, al final les mostraré una pequeña muestra que hicieron unos chicos, que ellos mismos escribieron el guión y ellos mismos prepararon como tal esta muestra que se realizó en el municipio de Bituima. Entonces, lo que me gustaría que nosotros comunicáramos es todo lo del medio ambiente a través del arte, en este momento de las artes escénicas. Bueno, llegó el momento más bonito del instante. Bueno, creo que me queda muy poquito tiempo, ¿cierto, Adelmo? ¿Cierto, Adelmo? Tú eres el regulador. Me paran si estoy hablando muy rápido, por favor. Vale, tranquilo, dale que vamos bien de tiempo. Listo, todo bien. Lo que vamos a hacer es algo muy interesante. Así no lo podamos hacer en este momento, pero lo podemos hacer en otra ocasión. Pero la idea es que ustedes lo puedan realizar en sus casas y puedan construir como tal su conocimiento desde lo impartido. Me parece muy interesante que podamos realizar el manejo y la construcción de una silueta a partir de algo muy, pero muy sencillo. ¿Qué vamos a necesitar? Como todos, casi todos estamos en nuestras casitas y estamos en el ocaso del día, ya se está oscureciendo, necesitamos solo 3 herramientas. No hay problema si no lo podemos hacer ahorita, no hay lío porque pues tengo también sé que por cuestiones de tiempo y por cuestiones que ya conocemos, no lo podamos realizar en este instante. Pero, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una luz,
¿cierto? O en nuestro caso, vamos a necesitar la luz de nuestro celular, que es la linternita toda hermosa que tenemos todos. Y como vimos en una de las fotos de uno de los chicos, vamos a necesitar una pared blanca o una cortinita, o en mi caso que tengo aquí un telón blanco. Ya les muestro el telón blanco. Como ven, tengo aquí mi telón blanco y la luz en la parte de atrás. Entonces, muy fácil. Apagamos nuestra luz y encendemos la luz de la parte de atrás. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Algo muy, pero muy, muy fácil y muy interesante. Podemos tomar un papel que sea reciclado, ¿cierto? Mira, y podemos hacer una silueta de, en este caso que vemos aquí, un oso, ¿cierto? ¿Lo vemos? Un oso. Es muy interesante porque a partir de aquí yo creé un oso con papel reciclado, ¿cierto? Y mira lo que yo pude, le pude también un palillo de pincho, también que me regalaron por ahí, y un pedacito de cinta. Con esto, con este mensaje, con esta figura, perdón, podemos comunicar algo. ¿Qué es lo que yo pretendo? Entonces, ya tenemos la herramienta de cómo crear una silueta. Yo puedo dibujar lo que quiera, Le recorto como tal la silueta, le pego un palito, en este caso, pues yo no creo que tengamos palito de pincho, pero puede ser un esfero, puede ser un palito, un lapicito que nos permita manipular como tal la imagen. ¿Qué es lo que yo busco? Que a través de la imagen la luz va a salir por esta parte, por toda la silueta de nuestro animal. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Atentos en la pantalla, por favor. ¿Estás ahora ahí? Sí, Johncito, se ve muy bien. Okay. ¿Qué vemos? ¿Vemos la silueta de qué? ¿La mano? ¿Moviste la mano? Efectivamente. Ya estamos comunicando que estamos moviendo una mano y no estamos diciendo una sola sílaba. Entonces, con nuestra silueta, ¿quieres saber? Claro que sí, muy bien. Sí, se ve el osito. ¿Vemos? Sí, el osito. Osito, ¿no? Sí, se ve el osito. Listo. Mira qué pasa acá. ¿Qué está pasando con nuestro oso? Está Se hace poniendo más más grande. Listo. Maravilloso. Momento. Aquí ya tenemos un primer acercamiento como tal en el manejo de la escenografía y la creación de nuestra silueta. Manejo de escenografía, muy fácil, nuestra luz, nuestra cortinita y nuestra silueta que creamos. En el manejo de la luz, cuando tú tienes la luz muy cerca a la pantalla, que es decir, nuestro telón, nuestro osito se hace más pequeño. Pero si tú lo acercas a la luz, ¿sí?, nuestro osito, pum, se hace más grande. Eso es un manejo de escenografía. Más adelante me encantaría, pues, otorgarles una charlita de colores, que también es utilizado como tal en el cine y en todo este tipo de acercamientos en el teatro
en el teatro del mundo. Entonces, ya esto lo podríamos hacer. Ya teniendo nuestras herramientas, ¿cierto? Muy fácil de hacer. ¿Lo podemos hacer con qué? Con nuestro celular. ¿Listo? Entonces, atentos a la pantalla. Tengo acá mi celular. Chao luz, tenemos que ser muy amigos de la oscuridad por el momento. E igual, proyectamos en nuestra pared blanca, nuestra pared de muchos colores, y lo podemos manejar de la misma manera. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, señor. Bueno. Esto de la distinta manera. Este se ve más bonito. Entonces ya tienes varias siluetas. Ya tienes varias siluetas. ¿Esto qué es? Sí, ya está. ¿Esto qué es? Una mariposa. Una mariposa. Eso. Tal vez, bueno, si tuviera mi luz blanca, mi pared blanca totalmente plana, se vería más chévere, pero como es es un telón, pero la idea es que ustedes lo puedan realizar desde sus casitas. Entonces, a lo que yo quiero referirme es que podemos comunicar lo que queramos a partir de las siluetas. Obviamente nosotros podemos hacer la silueta también, ¿no? Nosotros podemos participar y realizar como tal lo que queramos comunicar, que en este caso es el cuidado del medio ambiente. Bueno, para finalizar ahí mi intervención, y que al final vamos a hacer un pequeño ejercicio con el maestro Raúl, que va a ser muy interesante lo que vamos a realizar al final. Yo les quiero mostrar un video de cómo los chicos, muchos de los chicos que participaron, yo les dejé un trabajito en el cual ellos tenían que construir una historia y transmitir una historia de cuidado ambiental o de cuidados nocivos, de formas nocivas, de comportamientos nocivos que tienen los seres humanos en el momento de comportarse con el medio ambiente. Entonces, yo con ellos desarrollé distintas formas de comunicar ese mensaje, tanto en el manejo de los colores y tanto en los efectos especiales. Se podría llamar de alguna forma, pues guardando las proporciones. Entonces, aquí, ¿sí alcanzan a ver mi pantalla? Sí, señor. Sí, yo sí. Sí, señor. Listo, perfecto. Yo aquí tengo un video muy interesante, se los voy a mostrar. Entonces, en 3, 2, 1, acción. Como ven, me parece muy interesante aquí lo que me presentaron estos niños,
Esto lo realizaron unos niños alrededor de, tendrían como 7 a 10 años más o menos. Me parece muy interesante que ya desde su percepción, ya ellos tengan ese impacto de lo que sucede en lo ambiental. Entonces ellos utilizaron como tal herramientas de sonido, ¿sí? Distintas herramientas de sonido, y utilizaron también herramientas de cómo editar un video. Entonces me parece que es un mensaje en donde se manejó una información muy directa de lo que está pasando actualmente con nuestra naturaleza. Los chicos de Bituima me comentaban que pues tristemente en esta zona había como mucha caza de animales y eso se ve como reflejado como tal en este videíto, y me pareció muy conmovedor cómo ellos representaron como esa escena por eso. De esta forma ya ellos también crearon como tal sus siluetas, como les mostré, como nuestra mariposa de la carne. Y esto nos funciona muchísimo para comunicar un mensaje a través de la educación artística teatral. Entonces aquí yo les quería mostrar cómo podemos usar distintas herramientas, tanto tecnológicas como herramientas de nuestra vida diaria, para poder enseñar, para poder motivar y poder pues hacer cosas que es lo importante, hacer muchas cositas para cuidar en nuestro medio ambiente, muchas cosas para aprender cosas nuevas, valga la redundancia, y nadita. Espero que se hayan divertido y espero que puedan hacer nuestras sombras, nuestra creación de siluetas desde nuestras casitas. ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? Son herramientas que estamos viendo chiquitas, pero que esperamos que más adelante las podamos ver de una forma más completa. No sé si de pronto alguien tiene alguna inquietud, si ha surgido alguna duda, si queremos enriquecer o si de pronto alguno tiene algún aporte. También es muy valioso para nosotros poder escuchar sus aportes. Sí, Hola, buenas tardes. Yo los leo, yo los veo, los leo. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, claro. ¿Puedo? Listo, me gustaría o sea, yo quedé confundido con la ubicación de la luz. La luz, el telón y el objeto son tres cosas que sería bueno tener claro dónde están. Me gustaría aclarar un poquito. En el manejo de la luz y las distancias, todo depende de nuestras casitas o en el lugar donde nosotros nos encontremos, ¿no? En este caso, yo me encuentro aquí 1 metro como tal de la cámara y tengo mi telón. Y la luz la tengo ubicada exactamente en el centro de nuestro telón. En el centro de nuestro telón, ¿vale? Tenemos nuestro telón, ¿cierto? Encendemos nuestra luz y aquí ya estamos manejando mi mano muy pegada al telón, ¿cierto? Pero cuando yo acerco mi mano a la luz, se hace más y más grande hasta que se logra difuminar como tal. Muy sencillo, pues el manejo de esa escenografía. Lo mismo pasa con nuestra silueta creada. Entonces tenemos nuestra silueta. La idea es que no se vea el palito. Y igual, si la vamos acercando a nuestra luz, se hace mucho más grande. Mucho más grande, ¿cierto? Y más pegadita al telón, más pequeña. Y es de acuerdo a lo que ustedes quieran comunicar. Lo mismo pasa como tal con nuestra luz del celular, sería apuntando como tal a nuestra pared
y pues ya de acuerdo como ustedes logren observar la silueta que queremos transmitir, ubican la luz. Pero con el celular sí nos tocaría o también con un telón chiquitico atrás o con apuntando a nuestra pared. Eso sería hasta el momento. ¿Sí quedó resuelta tu duda, Hugo? Sí, muchísimas gracias. Muy bien. Listo, Hugo, no, súper bien. Bueno, muy amable. Eso, me encanta que lo quieran aplicar. Eso es lo que yo busco. Sería muy, muy bonito. Ahorita hasta en los cuentos infantiles, ahorita hasta, ¿por qué no una novena con sombras? Entonces sería interesante que hasta en sus casas lo puedan hacer. Mira, Edgar Ballén lo está realizando. Súper, Edgar. Qué maravilloso. Eso también es lo que querían. Ustedes pueden comunicar algo con cualquier cosa que tengamos en la casa. Eso, maravilloso. Súper bien. Felicitaciones, Edgar. ¿Alguna otra duda? Yo una propuesta. Sí, claro, cuéntame. Bueno, pues obviamente pues en este momento de pandemia y pues estas plataformas que estamos usando, digamos, por ejemplo, bueno, el Meet nos permite ver el mosaico, bueno, de todos los que estamos aquí y poniendo esa cámara así, no sé si se puede planear una puesta en escena, digamos desde el ámbito del teatro, una puesta en escena así, o sea, no sé, activando las cámaras y pues obviamente cada uno no va a hacer algo diferente, pero no sé si ¿cómo se dice? Si todos seguimos al mismo tiempo en una coreografía o planteando una historia a lo largo de la secuencia de los cuadros, no sé si se podría hacer una puesta de escena para el teatro. Claro que se puede hacer, sería muy, muy, muy lindo poderlo hacer en cada uno de nuestros cuadros, pero sí nos requiere un poquitico más de tiempo, ¿sí? Porque pues eso sí abarcaría un poquito más, pero es muy interesante poder interactuar con los cuadros, porque pues sería una escena, cada uno sería una escena, serían 49 escenas que están conectados en este momento, entonces sería muy, muy interesante, y claro que sí, y claro que lo he hecho, inclusive con el manejo del chroma key, con nuestro fondo, es muy interesante porque sí, claro que se puede lograr, pero sí requiere un poquitico más de tiempo, pero claro que se puede hacer, Diani. Y lo esperamos hacer más adelantico. Ok, vale. Súper. Gracias, Diana. Buenas tardes. Como sugerencia, yo estaba en uno de sus talleres, son muy buenos, por cierto. De pronto para la próxima, habernos de pronto preparado con antelación y habernos dicho, hombre, pueden traer siluetas, preparen, con eso también se puede hacer algo un poco más práctico, de la manera más... Claro, sí, la idea sería, pues, que se pueda realizar un segundo encuentro para poder preparar como tal con estos materiales. Pero en sí, hoy pues no era como un taller, sino era como más un conversatorio de todo como lo que se puede. Les quería mostrar como la herramienta para que las podamos crear en casa. Y nada, qué bien, Jairo, qué bien. Y me encanta que ya hayas estado en uno de nuestros talleres. Muchas gracias, de verdad, qué chévere, qué chévere. Gracias. No sé si Sandra Carolina Larraondo también iba. Bueno, Paola, nos quería preguntar también algo adicional. Sí, tres preguntas. Uno, ¿se debe hacer siempre en un lugar oscuro? O sea, ¿es mejor hacerlo en la noche o en un lugar que sea totalmente oscuro para que se vea bien? O, digamos, se puede hacer de día. Bien, Paola, pues es mejor hacerlo con una oscuridad parcial, pues para que nuestra figura sea mucho más detallada, ¿sí? Me encantaría, pues lo mejor sería totalmente oscuro, pero se puede hacer con oscuridad parcial. En el día, pues porque estamos utilizando como tal una luz blanca, no se vería muy bien. Entonces, en ese sentido sí sería un poquito... comillas, limitante pues para la puesta en escena, pero la oscuridad se puede conseguir en cualquier lugar, de cualquier forma. Entonces sí se necesita, no totalmente oscuro, pero sí una oscuridad parcial. Se me olvidó la otra pregunta, perdón.
No, otra es para que se vean muy bien las zonas, porque pues muy seguramente son los niños o bueno, uno también de grande quien va a estar manejando las siluetas para que se vea limpia la escena, o sea, para que no se vea ninguna figura o cuerpo humano, ¿qué sería recomendable? Para que se viera la figura del cuerpo humano. No, que Para no que se no viera. viera, que nosotros estemos Que no se manejando. viera, muy fácil. Necesitamos es crear como una especie de teatrino en el cual podamos manejar como otra cortinita, pero ya oscura, que no permita que la luz salga y que todo lo manejemos, bien sea o debajo, digamos que debajo o arriba de nuestro teatrino. Digamos que esto es mi teatrino, ahí debajo de la cámara. Entonces, para que no se vea la mano ni el palito, digamos que este palito no se ve. Entonces, lo podríamos manejar de esta forma, con los movimientos, ¿no? Y el efecto de sonido de un oso. Si está en la parte de arriba, pues obviamente, pues, bueno, es que ahí se ve como raro. Entonces, que no se vea como tal y que toda la interacción sea bajo el marco de una escena, escena. Como decía Diani, cada cuadro es una escena. Y eso es lo que tendríamos que manejar. Para que se vea como mucho más estético y no se vean los hilos y no se vean los palitos y los movimientos no se vean como tan bruscos. ¿Dónde podemos de pronto ver los trabajos que su merced ha hecho o algo así? Bueno, pues en este momento sí estamos como en el proceso de finalización de nuestros talleres. Creo que en la página de webinar, ¿cierto? Profe Adelmo, ahí van a estar colgados algunos trabajos que han realizado los chicos que han participado en el taller. Los invito a que estén ahí conectados en esa página. Y pues esperemos más adelante recopilar todos los trabajos y que pues esos trabajos sean publicados como tal. Pero bien, sería muy interesante que te pasaras por la página de webinar y ahí encuentran algunos trabajitos que se han hecho en este proceso de educación virtual. Claro que sí. En este caso, pues en la plataforma EVA, en el módulo número 3, que es en el que estamos desarrollando en este momento, ahí van a estar cargadas, nuestros compañeros nos han compartido, John y Raúl nos han compartido un material bastante interesante, muy enriquecedor, que nos va a poder dar como un contexto general mucho más, más resumido y organizado para poder que enriquezcamos esta actividad que estamos revisando. ¿Listo? No sé si alguien más tiene alguna inquietud. Sí, Adelmo, yo quería pues hacer una aclaración, ¿no? Pues ya se ha visto esta técnica, los que de pronto conocemos o nos gusta ver algunas cosas de otros países, ¿no? En China manejan teatrines con este tipo de técnica, ¿no? De técnica de sombras, y arman obras teatrales larguísimas, extensas, alcanzan a ser hasta de 1 hora absoluta, y pues es una técnica diferente y a veces uno no piensa. Yo soy docente y siempre digo, bueno, vamos a hacer una obra de teatro, una obra de teatro, una obra de teatro, pero uno no sale de la obra de teatro. Bonito entonces este tipo de técnica para empezar a implementar ya con mis estudiantes, ya a futuro lo voy a tener más en cuenta, y no solamente la obra de teatro. Exacto. Súper bien, sí, es ese tipo de cosas que buscamos, la exploración de herramientas que nos puedan servir en nuestros procesos educativos. Y qué bonito lo que dice Sandra, qué bien, súper. Bueno, entonces chicos, qué bonito que les haya gustado. Es un acercamiento muy chiquitico, muy básico, porque pues lo que dice la profesora Sandra es un tema un poquito extenso, hay muchas cosas por ver y nadita. Es un acercamiento muy chiquitico a esta conferencia, a esta charla sobre educación artística ambiental. Nada, le doy el paso al profesor, al gran maestro Raúl Durán, que es el profesor de literatura, y él nos va pues también a hablar sobre su proceso educativo, y que pues ya hemos trabajado juntos y que pues trabajamos en un complemento
para un ejercicio final que vamos a dejar al final de esta reunión, ¿vale? Entonces, le doy el paso a mi compañero Raúl. Gracias, John. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. Un abrazo aquí virtual le extiendo a todos y a todas las que están allá viéndonos al otro lado de la pantalla. Yo aquí con este frío estaba esperando como el momento, y me alegra que estén tan conectados, ver que hay tantas preguntas, que hay como intereses de canalizar, vehicular estas cosas que nos ha compartido John también en sus propias prácticas. Y bueno, voy a ir al punto. Me cuentan si están viendo mi pantalla ahí. Voy a compartirles pantalla. Sí, sí la estamos viendo. Sí, se observa. Listo. Estamos bien. Quería iniciar la sesión de hoy, esta charla sobre cómo vincular los conocimientos ambientales con la praxis creativa, con un fragmento de un poema de Lao Tse. Esto hace parte de un libro maravilloso que es el Tao Te Ching, que es un libro que más o menos tiene unos 2.400 años, un libro que tiene como distintos relatos y poemas asiáticos, y que creo que de alguna forma quisiera utilizarlo como un puente para invocar como algunas reflexiones que quiero proponer acerca de ese vínculo entre la práctica artística, la creación artística y los conocimientos y las reflexiones sobre temas ambientales. El fragmento del poema dice: cuando una persona está viva es blanda y flexible, cuando está muerta se vuelve dura y rígida. Cuando una planta está viva es blanda y tierna, cuando está muerta se vuelve marchita y seca. Por ello, lo duro y lo rígido son compañeros de lo muerto, lo blando y lo flexible son compañeros de lo vivo. Por eso las armas fuertes no vencen, el árbol vigoroso se quiebra, de ahí que lo fuerte y lo grande estén debajo, y arriba lo que es débil y lo que es blando. ¿Por qué lo traigo como este poema, que está haciendo como una especie de digamos, celebración de la virtud de lo blando, de lo que apenas están haciendo, y no de aquello que es rígido y fuerte y grande, digamos, y voluminoso, sino de esto que como una semilla que germina y que tiene un tallo muy débil y apenas está empezando a ver, digamos, la luz de la vida. Siento yo que un poco el ejercicio de la educación y particularmente el ejercicio de la educación artística tiene este componente de ir hacia lo que siempre se está creando, hacia eso que es blando, y tiene que buscar justamente esa flexibilidad de lo blando, esas posibilidades de lo que apenas están haciendo, y evitar quizá al máximo lo rígido y lo estático, porque la creación es algo que siempre está variando. Digamos, en este momento es importante más bien como recordar que la creación artística no tiene realmente métodos o recetas exitosas, así que más allá, digamos, de que yo les diga, miren, para poder llegar a escribir un texto literario eficaz y digamos, poderoso y bello y todo el asunto, lo que se tiene que hacer es esto y esto y esto, seguramente pues les estaría mintiendo, porque no hay maneras, digamos, y siempre la creación es muy individual. La creación tiene al mismo tiempo algo de individual. El que escribe es quien está construyendo su pequeño universo literario, y está como construyendo esos personajes y ese mundo que habitan con palabras, y a la vez esas palabras le vienen de relaciones que tiene con la vida, de vínculos que tiene con otros seres humanos, y cada vez que nos enfrentamos a la escritura de un texto nuevo, nos enfrentamos a una situación nueva. Así que yo lo que suelo hacer en mis talleres es como buscar formas de acuerdo a cómo yo sienta el grupo, a cómo sientan las personas que están trabajando conmigo,
y motivando como esos procesos creativos propios y particulares de cada quien. Entonces buscamos que haya una especie de relación entre el grupo, entre lo colectivo del grupo y una comunicación, un diálogo más personal que yo tengo con quien está en el taller. Suelo como leer con cuidado sus textos y reconocer cuáles son esos intereses, esas intuiciones, esas voces que están ahí queriendo aparecer. Y bueno, por eso traía el poema de Lao Tse. Ahora voy a comenzar la charla, aunque ya he dicho harto de lo que iba a decir más adelante. Y bueno, quiero comenzarla con esta pregunta, que es cómo articular el conocimiento ambiental y la praxis artística. Y antes de que yo diga cuál es mi propuesta de eso, quisiera escuchar a alguien, quizá unas 2 personas que quieran contar cómo creen que puede funcionar ese puente. Ánimo, ánimo. Bueno, desde mi punto de vista, de pronto yo estoy tomándome mucho la palabra. A veces nosotros los docentes tomamos como la iniciativa de hacer una interdisciplinariedad entre lo que es la lengua, ¿sí? Entonces, y lo que es pues obviamente nuestra área que estamos manejando. Muchas veces, y yo lo digo en experiencia propia, pongo a los chicos a que manejemos trova, a que manejemos poema, a que manejemos cuento de la temática que estemos tratando. Pues yo de ciencias naturales los pongo ya sea con temática de biología o los pongo con temática de ecología. Entonces a veces se ven resultados muy bonitos. De hecho, hace poquito la CAR estuvo haciendo un concurso de cuentos en donde yo puse a todos mis niños desde los sextico a 11 a que participáramos y escogí como los mejorcitos cuentos y los enviamos y pues bueno, aún estoy esperando respuesta a ver si me aceptaron alguno o ninguno, pero entonces es bonito, es ver que los niños sacan unas ideas tan impresionantes y generan tantas palabras y tantas historias que a veces uno queda como atónito, ¿no? Incluso tuve la experiencia muy bonita con los niños de Sestico, que ellos no solamente hicieron el cuento, o sea, el relato escrito, sino que le colocaron dibujos, una niña incluso hizo figuritas tridimensionales, los colocó como en relieve, los dibujó en otra parte, los recortó y los pegó al cuento como por debajo de un acordeón para que le quedara levantado el dibujito. Entonces fue una experiencia bastante bonita. Gracias, profe, por ese abordaje que ya nos estás planteando. Ahorita voy a decir algunas cosas sobre esa manera y quisiera escuchar a otra persona de pronto que quisiera compartir ahí su respuesta a esta pregunta. Yo. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. No sé quién habló. Yo hablé, pero no sé. Yo. Nubia. ¿Y otra persona? Verónica. Dale. Yo sé que en educación ambiental hemos tenido muy buenos resultados en procesos de acercamientos a las comunidades, pero pienso que los resultados serían mejores precisamente si dejáramos de trabajar como islas y entender que el arte es una cosa, que la educación ambiental es otra, y entender que están unidas, ¿sí? Que el profesor de literatura o el profesor de biología no son puede que en un boletín de calificaciones sean materias independientes, pero al final no, todo está enlazado, todo. Y el proceso de lectura, que es un proceso tan vital y tan importante, especialmente pues en el aula, lo digo como docente, es un gancho impresionante para lograr crear esa sensibilidad en el estudiante respecto al tema de la educación ambiental. Hace algunos años aprendí de alguien una frase y la apropié, la hice mía, y es: yo conozco, yo amo, yo cuido. Y precisamente a través de esa literatura yo puedo permitirles conocer toda la riqueza natural que hay en su entorno, que hay en su territorio, que se genere ese amor y ese sentido de pertenencia, y que ellos, basado en eso, ya pasen de la sensibilización, ¿sí? de la cartelera,
a llevarlo precisamente a convertirse en agentes de cambio, ¿sí? Pero eso va en nosotros, en enseñarles que no somos repúblicas independientes. Lo que veíamos ahorita del teatro me parece fantástico. Eso es una herramienta maravillosa, y en este tiempo de aislamiento posiblemente fue un recurso al que acudieron muchos papás para tener esos tiempos allá de ¿qué pongo a hacer a mis hijos aquí encerrados? Entonces todas esas herramientas son un todo, y los resultados, como les decía al inicio, si hemos tenido buenos resultados en educación ambiental, yo creo que cuando trabajemos en equipo en todas las áreas del conocimiento, los resultados van a ser mayores, porque se va a generar lo que buscamos. La educación ambiental no solamente es, sí, tan lindo el arbolito, tan linda la ranita, sino llevarlos a convertirlos en agentes de cambio, ¿sí? Y eso se consigue cuando todos trabajemos de una manera entrelazada. Muchas gracias, Novia, por tu aporte. Claro, en efecto, una de estas como segmentación de la educación formal, ¿cierto? En gran medida que hace que sintamos que los conocimientos son islas y que no hay, y que tenemos que estar cambiando el chip de materia a materia. Ha sido como una de estas grandes frustraciones del modelo educativo. Siento yo, con esta línea de lo que ustedes también estaban diciendo, que en las cosas que he aprendido en este tiempo que llevo trabajando intentando vincular estos dos conocimientos, o uno que parecería ser un conocimiento de algo que está afuera, porque a veces sentimos que si estamos hablando de la montaña, o si estamos hablando del río, estamos hablando de un ser que existe independientemente de nuestra existencia, y en efecto eso es así. pero a la vez, con el tiempo y como conversando con la gente, me he dado cuenta que eso no es tan así. O sea, es así en un sentido muy práctico y muy real. El río está allá y yo estoy acá, pero el río también está en mí, ¿sí? Y yo también estoy en el río, y esto no digamos, no como que suene una frase espiritual de un coaching o algo así, sino a que en efecto hemos tenido experiencia en nuestra vida con los ríos, hemos estado en los ríos, hemos aprendido cosas estando en los ríos, y esos aprendizajes perviven en nosotros, y sentimos que el río tiene un significado para nosotros muy diferente del significado que podamos encontrar, digamos, definido en un libro sobre ciencias, sobre biología, sino que lo que quiero decir es que la manera como yo he tratado de proponerle a la gente que trabaja conmigo, porque también me he dado cuenta que es un trabajo muy horizontal, ¿no? En la medida en la que yo no es que me encuentre con personas y les diga, bueno, para escribir sobre ambiente hay que hacer esto, sino que vamos descubriendo entre el grupo y entre los distintos grupos cómo es eso de escribir, qué sentido tiene también escribir sobre la naturaleza, a quién la estamos escribiendo realmente, y cuáles son las fuentes de la imaginación y cuáles son los motivantes de nuestra creatividad. Y lo que he descubierto es que lo que funciona es escribir no sobre el río en abstracto, sobre el concepto río, volviendo como a la metáfora o al ejemplo, sino sobre nuestro río, sobre el río que vive adentro de nosotros. Y esto, bueno, yo tenía unas diapositivas en un orden, pero las voy a decir más bien en el orden en el que me van saliendo. Esto es lo que quiero decir con uno de los primeros puntos que quiero compartirles, y es que uno crea desde uno mismo. Uno no crea desde un conocimiento que no haya traído a su propia experiencia o a su propio conocimiento de vida, y creo que eso es lo que hace que la educación artística tenga algo, digamos, particular de su propia forma. Y es que lo que les decía, cuando estamos escribiendo sobre el paisaje podemos hablar, yo digamos a veces tomo un rato de la sesión y hablamos sobre biodiversidad y hablamos sobre ciertos ecosistemas, y luego la idea es cómo traer eso que estuvimos conversando durante una hora hacia nosotros. ¿Cómo hacemos que esos animales, que esas especies que hemos nombrado y que caracterizamos de alguna forma, ya no dejen de ser esos otros que están allá afuera, sino que recordemos cómo ha sido nuestra experiencia en el planeta, cómo nosotros somos seres animales también, cómo
qué nos relaciona con las plantas, qué nos relaciona con las demás formas de vida y cómo identificando esos vínculos que hay entre nosotros y lo demás, que en el fondo es como, digamos, de pronto abrir los ojos y ser conscientes que hacemos parte de un macroorganismo que se llama universo, sí, que se llama planeta y que estamos compuestos de las mismas cosas y que de alguna manera en nuestra escritura es de alguna forma escribir sobre los ríos, es escribirnos a nosotros mismos. Esto es un ejemplo de un ejercicio, que lo que les estoy poniendo en pantalla, un ejemplo de un ejercicio que le he propuesto en algunos talleres. Es un ejercicio que tiene 3 pasos muy, muy sencillos, pero que intenta justamente hacer eso, atravesar la barrera del otro, ¿sí? Que es dejar de pensar en el otro como algo diferente, ajeno y separado a mí, y verme en ese otro, sentir que la naturaleza es un espejo y darnos cuenta que es un espejo y que escribir sobre ella es escribir sobre nosotros mismos. En este ejercicio les pido que miremos la imagen, que imaginemos que la imagen es un espejo y que describamos nuestro propio rostro. Ha sido un ejercicio que me ha parecido que es muy potente, que han salido textos muy bonitos, muy distintos también, muy variados. La imagen permite distintas conexiones y creo que esa exploración que hay ahí en este ejercicio de 3 pequeños pasos abre muchas posibilidades. Y entonces el primer punto del que quería hablar es ir hacia uno, ir hacia la persona que está ahí y no proponer que todos escribamos lo mismo o que escribamos sobre el mismo tema, sino que ser conscientes que si las personas no encuentran motivación para escribir, a veces es porque lo que están escribiendo viene de una demanda de afuera y no viene de una motivación de adentro, que es donde realmente ocurre el proceso de aprendizaje, ¿cierto? El proceso de aprendizaje es autónomo, si está fundado en un interés propio, si uno lo relaciona con su propia vida, y si no, lo que hay es memorización o mecanización de la información, que en últimas va a terminar en el olvido. Otro segundo punto que me parece importante como mencionar aquí sobre estos vínculos es reconocer, valorar y construir a partir de los conocimientos del otro o de los otros. Ha sido algo que he aprendido muchísimo porque yo no tenía conocimientos en muchos temas y he tenido como que estudiar para preparar los talleres, y a veces sentía la presión, sobre todo al principio cuando empecé a hacer estos talleres, sentía la presión de llenarme de información porque necesitaba ir y hacer una exposición de un tema para que las personas sintieran que yo era de alguna manera, no sé, respetable en cierto aspecto y tenía ciertos conocimientos, ¿no? Y fueran a creerme, ¿no? Que es algo que a veces como que a uno lo agobia como en su lugar como educador. Luego me he dado cuenta no que no sea necesario estudiar, sino que hay siempre que estar estudiando, sino que lo que me di cuenta es que la gente sabe muchas cosas. La gente en los talleres sabe muchas cosas y aunque a veces no tengamos conocimientos con las palabras científicas o técnicas sobre un tema, la gente, sobre todo trabajando con personas que viven en los municipios y que tienen una relación más próxima con la naturaleza, que han crecido también con una naturaleza mucho más viva, digamos, quiero decir, en comparación conmigo, por ejemplo, que crecí en una ciudad y que la naturaleza era más, digamos, artificial, ¿no? Como en el sentido en que los árboles y muchos de los lugares naturales estaban construidos para ajustarse a una ciudad, y no era tan, digamos, tan libre y tan primaria y tan, sí, como en ese estado primitivo que hay en muchos de los municipios, y la gente tenía muchos conocimientos sobre eso, y me di cuenta que escuchar y conversar y reconocer que los demás saben muchísimas cosas, eso le da mucho sustento a los talleres de naturaleza y creación, porque la gente ha crecido allá, ¿no? Entonces uno empieza a hablar, y lo que les decía, volviendo al tema del río, uno empieza a hablar sobre los ríos, y bueno, yo quería hacer un taller hace 1 año y medio, específicamente sobre el río Bogotá, y entonces estaba hablando sobre las tres partes en las que se divide el río, y estaba tratando ese tema en distintos municipios,
y lo que me daba cuenta era que la gente tenía un río que yo no tenía. Yo tenía un río que estaba construido a partir de mapas y a partir de conceptos, mientras que otras personas tenían un río que lo tenían construido a partir de su propia vida y de la vida de sus abuelos o de sus papás, que habían visto cómo se había transformado el río. Y entonces el río se vuelve un conductor de historias de vida, se vuelve un conductor de identidades territoriales, y la gente se identifica con ese río. Y al ir hacia allá, ¿sí?, hacia los vínculos entre las personas y la naturaleza, los conocimientos se diversifican. Entonces eso es lo que me parece bonito, porque dentro del texto literario cabe todo eso. Cabe la biografía de uno, cabe las relaciones familiares, cabe el territorio en el que uno creció, como caben también los temas ambientales. Este es un poema que también comparto mucho, es un poema que me parece muy bello y que lo voy a leer aquí rápidamente. El poema está buscando justamente esto que les decía de ir hacia adentro, y dice: árbol adentro, creció en mi frente un árbol, creció hacia adentro, sus raíces son venas, nervios sus ramas, sus confusos follajes pensamientos, tus miradas lo encienden y sus frutos de sombra son naranjas de sangre, son granadas de lumbre, amanece en la noche del cuerpo, allá adentro, en mi frente el árbol habla, acércate, ¿lo oyes? Y poemas como estos, que también los utilizan los talleres, buscan justamente eso, como quebrar la separación entre la naturaleza y yo, y más bien hacer que crezca hacia adentro, como en este poema, en el que el cuerpo del árbol y el cuerpo humano se funden, digamos, en una misma existencia. Y este tipo de lecturas también, trabajar con poemas, trabajar con cuentos, me he dado cuenta que motiva mucho la creación, porque sobre todo la poesía, que tiene esta característica de ser como de tener múltiples sentidos, múltiples significados, y de estar muy llena de imágenes, que es una cosa muy rica de la poesía, muy llena de imágenes, permiten mucho motivar a las personas como creativamente. Otro tercer punto que lo conecto con el primer poema que les había traído, de Lao Tse, es aprender a desaprender para crear. Esto es uno de los temas que quizá más demandan de nosotros como profesores, como educadores, como promotores. Aprender a desaprender, porque justamente quizá por algunas viejas mañas de la escuela o viejas mañas de la cultura, hay como una fuertísima encasillamiento en cómo debería crear uno, cómo debería escribir uno. Cuando uno va a hacer un poema, tiene que rimar así, o tiene que tener, o si va a hacer un cuento, tiene que tener inicio, nudo y desenlace, por ejemplo. Y hay veces que los cuentos no necesariamente necesitan eso, o tienen que tener, digamos, bueno, hay una serie de demandas a veces que lo que hacen es castrar la imaginación, y creo que aprender a desaprender, y es como voy a quitarme todo lo que creí que había aprendido para crear, porque crear justamente era como veíamos en el primer poema, crear se parece más a la semilla que al árbol, se parece más a lo que apenas están haciendo y tiene todos los caminos posibles, que a lo que parece muy rígido y muy viejo, ¿no? Lo rígido y lo viejo está más cercano a la muerte. Y la creación pues es la pura vida. Y también como otro ejemplo de cómo es esto de aprender a desaprender para crear, me gusta mucho este poema, se llama Una didáctica de la invención, de Manuel de Barros. Y fíjense, voy a leer este poema que me parece maravilloso, y vean el título, es Una didáctica de la invención. Quizá es como si le preguntáramos a Manuel qué piensa él sobre esto que estamos charlando, y él nos respondiera diciendo que para palpar las intimidades del mundo es necesario saber: A, que el esplendor de la mañana no se abre con cuchillo; B, la forma en que las violetas preparan su día para morir; C, por qué las mariposas de contornos rojos tienen devoción por los túmulos; D, si el hombre que toca por la tarde su existencia en un fagote tiene salvación; E, que un río entre dos jacintos carga más ternura que un río fluyendo entre dos lagartos; F, cómo prenderse a la voz de un pez; G, cuál es el lado de la noche que se humedece primero, etcétera, etcétera, etcétera. Desaprender 8 horas por día enseña los principios. Y este poema está lleno como de unas imágenes que son muy, como que le estallan a uno la imaginación
y le permiten ver cosas. Quizá lo interesante de los poemas no es que uno pretenda como escudriñar el sentido o decir, miren, este poema significa esto, porque los poemas no son eso, los poemas no significan nada realmente, o más bien significan muchas cosas. Por eso son así, por eso a veces leer un poema no se trata de preguntarse qué me quiso decir el autor, porque el que lo escribió no era que le hubiera querido decir otra cosa que no sea lo que está escrito ahí. Y eso que está escrito ahí a veces, más que llevar ideas, está llevando emociones, imágenes, sentimientos, pensamientos y abrir puertas a pensar el mundo de otra forma. Hay una de estas que me gusta mucho, es la de que un río fluyendo entre dos jacintos carga más ternura que un río fluyendo entre dos lagartos. Y yo me imagino esos dos ríos fluyendo entre estos dos y le creo. De alguna forma es una pregunta sobre qué es lo que siento que es ternura, y siento esa ternura. Entonces, aprender a desaprender es uno de los trabajos que mucho requiere, como les decía, de nuestro lugar como educadores, porque requiere estarnos pensando cada vez más, preparar cada taller como si fuera el primero, y como si fuera el último, digamos, como con esa misma intención de escudriñar, de hacer temblar los pensamientos y los sentimientos de las personas y de nosotros mismos, por supuesto. Y ahora sí, quizá el último, que aquí había quedado de primeras, es una cosa que también les aconsejo mucho como en su lugar como educadores, que es buscar la manera de registrar el proceso creativo. Registrarlo, no registrar el proceso de los demás, sino que motivar en los demás que registren su propio proceso. Yo creo que como les decía al principio, la creación no es algo constante y no es una escalera, o sea, alguien que escribe en este momento, que está escribiendo a los 10 años, puede llegar a los 50 y puede sentir que cada vez, y ha escrito durante 40 años, puede pensar que quizá a los 10 años era más difícil y que a los 50 es más fácil porque ya tiene 40 años de recorrido, pero lo que algunas personas pues que he visto y que llevan muchos años creando, lo que dicen es que no pues no siempre es así. Más bien lo que suele ser es que cada escritura siempre es la primera, porque cada escritura es diferente. Y a pesar de que hay algunas vainas que se han aprendido en el camino, lo que más se ha aprendido es a reconocer cómo es que uno aprende, ¿cierto? Porque el proceso de aprendizaje es muy, muy personal también, y el proceso creativo es súper personal. Y en ese aspecto yo lo que les intento como impulsar también a la gente que está conmigo es lleven una libreta de notas, lleven una bitácora o tomen fotos o graben audios, lo que sea que les sirva para llevar un diario de ustedes mismos, un diario de cómo es que ustedes crean, cómo es que alguien se sienta frente a la página en blanco y de pronto empieza a construir un universo y mete un personaje, y de pronto ese personaje se parece a su primo o se parece a la persona con la que vive, o esa casa de ese personaje se parece a la casa de los abuelos, y entonces darse cuenta que uno imagina componiendo cosas de su propia vida o componiendo cosas que ha visto en otros lados, y uno dice, bueno, este personaje se parece al de este cuento o se parece al de tal película, y reconocer eso, si uno registra el proceso creativo de uno mismo, le sirve mucho para saber cómo funciona el mecanismo de la imaginación. La imaginación no es arte de magia, ni es como ni algo que ocurre así de sopetón, como que me llega la inspiración y aquí fue que escribo, o bueno, puede ocurrir para algunas personas, por supuesto, pero la imaginación es un proceso cognitivo, mental, que parte de la memoria y que parte de conectar cosas, y ese lenguaje metafórico que hay en nuestras cabezas. Y esto que les estoy compartiendo aquí, la imagen, el metadiario del proceso creativo, es un ejercicio que les propongo a las personas, que es llevar, antes de que entremos en cada sesión, respondan este metadiario, que es un metadiario muy sencillo, que es responder a dos preguntas, que es cómo están y con quién están, antes de entrar a escribir o antes de sentarse a leer, ¿sí? Antes de ponerse en el modo creativo, en el modo trabajo. Recordemos también que la creación es un oficio como cualquier otro, ¿sí? Es un oficio como el del carpintero, es un oficio como el de
como el del panadero, como el de cualquier persona. Uno para sentarse a crear tiene que tener un horario, venir, ¿sí? Sacar un tiempo, decir, me voy a poner a trabajar de esta hora a esta hora. Es algo muy similar en muchos sentidos. Y responder esas dos preguntas, ¿cómo estoy en un plano mental, en un plano anímico, en un plano emotivo? Y responder con quién estoy también en un plano físico, como en un plano de esos interlocutores imaginarios que a veces nos acompañan, porque a veces estamos solos en la casa, pero en nuestra cabeza tenemos a X persona, o tenemos a un personaje de una telenovela, o tenemos algo que leyó. Hay personas que siempre nos están habitando, y reconocer esas dos cosas, cómo estoy, cómo me siento yo antes de empezar a trabajar, y con quién estoy en la vida real y en mi cabeza, me van a servir luego para identificar ese mismo proceso creativo. Y bueno, esos son como los 5 punticos que quería compartirles acerca de mi experiencia en vincular la escritura creativa y los temas ambientales. Y bueno, tengo un ejercicio también que quisiera compartirles, y para ese ejercicio quiero proponerle a alguien primero, quien quiera, que se anime a leer este pequeño microrrelato que se titula Literatura, de Julio Torri. Bueno, como es de a uno, lo voy a leer yo. Buenas tardes para todas y todos. Espero alcanzar ver bien a la pantalla. El novelista en mangas de camisa metió en la máquina de escribir una hoja de papel. La numeró y se dispuso a relatar un abordaje de piratas. No conocía el mar y sin embargo iba a pintar los mares del sur, turbulentos y misteriosos. No había tratado en su vida más que a empleados sin prestigio romántico y a vecinos pacíficos y oscuros, pero tenía que decir ahora cómo son los piratas. Oía gorjear a los jilgueros de su mujer y poblaba en esos instantes de albatros y grandes aves marinas los cielos sombríos y empavotecedores. La lucha que sostenía con editores rapaces y con un público indiferente se le antojó el abordaje. La miseria que amenazaba su hogar, el mar bravío. Y al descubrir las olas en que se mecían cadáveres y máscaras rotos, el mismo escritor pensó en su vida sin triunfo, gobernada por fuerzas sordas y fatales, y a pesar de todo fascinante, mágica, sobrenatural. Disculpen, pero no tengo muy buen ojo para leer en pantalla. Pues me parece que te fue súper bien. Súper bien, muchas gracias, Ana. Y lo que quería compartirles con este cuento es que de alguna manera a veces en nuestros talleres siento que esto es lo que intentamos hacer, sobre todo en la situación actual, como en la cuarentena y estar encerrados en la casa, y es que estamos escribiendo, en este caso como este personaje que quiere escribir sobre piratas y sobre los mares del sur, y nosotros escribimos sobre montañas y sobre ríos y sobre bosques, y estamos aquí con la pantalla, estamos frente a la pantalla y los ríos y los bosques están aquí afuera, pero escribimos sobre esto, sobre esa naturaleza que está allá, con la vida que tenemos acá. Creo que este cuento dice todo lo que yo había querido decir en la charla de hoy. Está más o menos, mucho mejor dicho, como con la imagen bella de Julio Torri. Y quería al final, ahora sí es cierto, proponerles que hiciéramos un ejercicio de escritura ya mismo. Es un ejercicio muy sencillo. No sé si tengamos el tiempo ahorita de leer. Quisiera que leyéramos algunos de los relatos. Esto va a ser muy fugaz, pero sé que va a funcionar. Los demás relatos, pues estaría chévere que pudieran subirlos a la plataforma que tiene Adelmo y Lina, para poder compartirlos y ver cómo es esa pequeña microescritura de cada persona aquí en el taller. Primero que todo, les voy a pedir en este momento que hagan un ejercicio de memoria, que es recordar su infancia.
recordar, vayan allá a su infancia y vayan a un momento de su infancia en el que hayan tenido un gran descubrimiento en su infancia. Cuando uno es niño tiene muchos grandes descubrimientos todos los días. La naturaleza es un universo de descubrimientos. Búsquense, recuérdense como niños, como niñas, recuerden ese espacio natural en el que tuvieron ese descubrimiento que en su momento, en ese pequeñísimo momento, les transformó la vida. Ahora, cuando ya tengan ese recuerdo ahí, váyanlo maquinando. Vamos a escribir un micro relato de ficción. El hecho de que sea un micro relato quiere decir que o ustedes pueden reproducir su propio recuerdo tal como fue, o pueden transformar, ¿cierto?, ese recuerdo en un mundo fantástico, en un mundo que tenga todas las posibilidades que ustedes quieran. El relato puede explorar de muchas maneras otras formas de revivir ese momento. Yo les voy a compartir un ejemplo de un momento mío que yo recuerdo mucho. Yo tenía como unos 6, 7 años y era la primera vez que iba al mar, y el mar siempre es un lugar de ensueño para quienes vivimos en el interior, ¿cierto? El mar para nosotros es distinto porque es más mítico, ¿no? Lo vemos como una fantasía, como idílico. Y a mí me habían hablado mucho del mar y había visto fotos del mar y había visto películas donde salía el mar y todo eso, pero nunca había estado en el mar. Y cuando fui al mar por primera vez, yo sabía que el agua del mar era salada. Eso me lo habían dicho muchas veces y seguramente había tomado agua salada, pero en el momento en el que entré al mar y sentí por primera vez la sal del mar, que es un sabor salado muy particular, un olor, un sabor, una textura, una sensación que solamente ocurre cuando uno está allá. En ese momento supe que era el mar. Antes no, y eso fue el sabor de la sal en la boca. Ese pequeño fragmentico de segundo me transformó la vida, y para mi versión de niño fue una cosa inolvidable como muchas otras. Entonces vayan ustedes a sus recuerdos, búsquenlos, y cuando ya los tengan les voy a dar 3-4 minutos para que vayan al recuerdo y para que escriban ese recuerdo con esta estructura que les planteo acá. La estructura es, hay un personaje X, que muy probablemente serán ustedes, que habita, aparece o está en un lugar A, ¿cierto? Ese lugar A es el lugar inicial donde está X. Es la normalidad, el status quo de ese personaje. Luego ese personaje está haciendo algo habitual en ese mundo cuando descubre Y, tiene ese descubrimiento con ese algo que transforma por completo su realidad. Y al final del relato, ese personaje X ya no vive en A, ya su mundo habitual no es el mismo, sino que vive en B, en un nuevo mundo. Por ejemplo, para aplicar esto a mi cuento, estaba yo en el mar, ¿sí? Haciendo algo obvio que haría alguien por primera vez que va al mar, que es corriendo como loco a meterme en él. Cuando de pronto sentí, el mar era una cosa, era agua, mucha agua, la inmensidad total, y de pronto sentí en mi boca el sabor de la sal. Eso fue Y para mí, eso fue el descubrimiento Y, y después de ahí, ese mundo en el que yo estaba, que era ese mar, ya era otro mar, a pesar de ser el mismo. Y hagamos ese pequeño ejercicio. En 3 minuticos voy a poner aquí un cronómetro. Entonces cojan un papel, un lápiz y de una, escribamos así un micro relato con la experiencia de su versión de niños y niñas. Raúl, quisiera tomar un momentico la palabra mientras vamos desarrollando eso para hacer un comentario. Vale. ¿Qué tal si habilitamos dentro del módulo 3 un espacio donde cargaríamos este ejercicio para que en el caso de que no alcancemos pues todos a escribirlo, a redactarlo ahorita, o tal vez también a compartirlo, ahí lo pudiéramos tener todos, y yo también pues te los haría llegar por si de pronto no los alcanzamos a revisar todos en el día de hoy. No sé si les parece, si estamos de acuerdo, y lo pudiéramos dejar como un ejercicio práctico, en este caso para que podamos retroalimentarlo y también podérselos hacer llegar a Raúl y a John para que ellos los puedan conocer. ¿Listo? ¿Les parece?
Súper. Entonces vamos a habilitar un espacio para que de pronto si algunos no alcanzamos hoy a compartirlo, a socializarlo, entonces ahí los podamos cargar y vamos a hacer la retroalimentación para que todos podamos dar a conocer algo de lo que aprendimos en este maravilloso espacio. Sí, claro, chéverísimo. Será chévere si podemos hoy leer, que alguien lea unas 2 personas o alguien así que se aviente a leerlo, sería súper chévere. Y ya sería el cierre, esto ya es el cierre de mi intervención y bueno, igual se puede abrir si alguien quiere hacer algún aporte, algún comentario, alguna pregunta, alguna crítica, algún oprobio. Quejas, sugerencias, reclamos. Me gustaría compartir mi relato. Upa, ya, súper ágil. Bueno, yo he participado en los talleres ya con Raúl y preciso en el que hicimos para este año fue así como piensa rápido y levanta las manos. Entonces, creo que ya es la dinámica como apropiada, pero chévere, es muy genial. Bueno, no sé si les comparto, los 2 parrafitos antes de la experiencia o les cuento la experiencia y después el relato. Porque hay un cambio de cámara en el cuento que les voy a contar. Como te sientas más cómoda. Bueno, rayos. Bueno, voy a contar primero el relato y bueno, después la experiencia. En el cuento sería, todas trabajábamos sin parar, unas tras de otras, unas llevando hojas, otras flores, otras tallos, y todas eran de diferente tamaño, cada una cumpliendo con su labor para acumular todo en donde estaba nuestra reina. Sin embargo, en el tránsito de nuestros caminos construidos con tanto esfuerzo y tiempo, un pie grande invadió nuestro hogar. Todos corrimos hasta nuestro lugar seguro para no morir. Cuando levantamos nuestro rostro hacia el cielo, vimos una niña que había pisado sin querer nuestra torre de tierra. ¡Buenísimo! Entonces, bueno. A la multitud. Entonces, la experiencia, que expresa es más bien, yo era la niña que estaba en el campo y sin querer pisé una torre de tierra donde pues estaba la construcción pues de las hormigas y pues veo todas las hormigas corriendo a su lugar seguro. Sí. Y ya, esa fue la experiencia. Entonces fue contado desde la otra perspectiva. Sí, eso es lo lindo de esas experiencias de como descubrir el mundo cuando uno es niño. Todo es maravilloso. Y muchas gracias, Diana. Siempre es bacán contar con tu participación. Y bueno, no sé si alguien más quiera compartir algún relato o si ya quieran tal vez hacer alguna pregunta, comentario. Hola, yo otra vez. Claro, Ana. Escribí. En las tardes de lluvia al salir de la escuela, todo mi ser se regocijaba al imaginar lo que me esperaba al salir. Y en efecto, chapoteaba en los charcos y si granizaba, mi dicha era mayor. Se me perdió porque taché. Mi vista caía sobre el parque antes verde, ahora de inmensa blancura. Y mis manos las llenaba de los cristales de lluvia que llevaba a mi boca. Al llegar a casa me esperaba un tremendo regaño por haberme mojado, pero mi corazón seguía contento. Sí, esto de jugar en los charcos era... Y uno mira a los niños ahorita, a los niños les encanta jugar en el charco es un pedacito ahí de agua estancada que al mismo tiempo se vuelve una piscina, es muy bonito, es muy bacano. Y ahí está el agua, sí, ahí está la vida. Bien, muchas gracias, Ana. Quisiera compartir algo. Bueno, primero que todo,
A Raúl y a John, muchísimas gracias. Muy enriquecedora la experiencia. Voy a abrir la cámara, a ver si puedo. Muy enriquecedora la experiencia. Y quería decirles que yo hago danzas circulares de las tradiciones del mundo, entre ellas nativas, y una herramienta o un instrumento pedagógico que he utilizado en las réplicas han sido danzas nativas que nos recuerdan que somos tierra, somos agua, somos aire, somos fuego, que los elementos que están en la naturaleza están en nosotros, y en esas tradiciones, sobre todo nativas americanas, se canta mucho el respeto a la tierra. Este es un instrumento pedagógico que está muy enlazado, sobre todo con el teatro un poco, pero que también nos permite integrarnos y sensibilizarnos hacia lo que vamos a exponer o a lo que vamos a jugar a continuación en la réplica. Eso fue lo que hice. Eso lo hicimos el año pasado con el grupo que me tocó trabajar. Lo hicimos en varias partes y trabajamos eso de agua mi cuerpo, tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi espíritu y aire mi aliento y fuego mi espíritu. Igualmente, pues hay otras danzas donde dice: la tierra es nuestra madre, bendice con tus pies, respetemos tierra, agua, mar, respetemos los árboles. Entonces son cosas que nos convocan mucho desde el arte de la danza, pero también todo lo que pasa a través de nuestro cuerpo se hace memoria, porque el cuerpo también tiene memoria. Esto es un poco parecido también en la aproximación que decía John, que echar mano, por ejemplo, de la yoga. Entonces, en lugar de la yoga, yo echo mano de ese tipo de intervención que primero nos hace un acercamiento, nos distensiona y nos pone en condiciones de recibir con más facilidad todo lo que venga después. Es un instrumento pedagógico de integración, de relajar, de sentirnos integrados y de ver cómo lo que hace una persona afecta a todo el grupo, igual que lo que hacemos cada uno de nosotros afecta a toda la madre tierra o a toda la naturaleza. Entonces quería compartirles eso. Muchas gracias, me pareció muy interesante, un par de herramientas lindísimas. Gracias, gracias. Vale, muchísimas gracias, Anita. Quisiera aprovechar para entrar a concluir este espacio. Primero agradecerles infinitamente a John, a Raúl. De verdad que este ha sido un espacio bastante enriquecedor. Y quisiera resaltar, antes de terminar, una preguntita que por ahí me quedó como en la retina. Yo sé que hubo varias inquietudes, pero era una pregunta para John del cómo podemos articular el tema de los audios, de las voces y de los sonidos en las acciones o en lo que hagamos con el tema de figuras y de sombras, ¿sí? Creo que fue una pregunta que quedó pendiente. Ah, ok. Sí, la leí por ahí en el chat. ¿Me escuchan bien? Sí. Como tal, podemos incluir el sonido como un efecto especial, como lo vimos en el video que les mostré de los niños de 10 años que nos otorgaron un video sobre los cazadores matando los animales. Ellos como tal utilizaron sonidos de internet en el momento de utilizar, es decir, estamos aquí con el oso, vamos a utilizar un sonido de un oso, bien sea animado o bien sea un sonido real que nos permita recrear la acción. Todos esos sonidos. Si vamos a recrear la imagen de, no sé, de un cazador, lo podemos en nuestro libreto. ¿Cómo puede hablar un cazador? ¿Cómo es el sonido de una escopeta? ¿Cómo es el sonido de una pistola? Todo eso nos hace esculcar, llamándolo así como un poquito sencillo, nos permite esculcar en nuestra memoria lo que queremos transmitir. Un ejemplo muy claro: mi pantalla está vacía. Imaginemos que mi pantalla está vacía y de fondo suena un gato.
¿cierto? Un gato. ¿Qué nos imaginamos con ese sonido? Que hay un gato, pero no lo vemos, pero hay un gato. Entonces, a eso es lo que me refiero como en el momento de comunicar algo. La utilización de los sonidos, la utilización de las imágenes, como un compañero nos mostró, no sé, tomó una figura de algo y lo transformó como tal en una silueta, en una sombra, y él se aventó a realizar ese ejercicio que me pareció muy bonito. Entonces, no todo el tiempo lo podemos... en el momento de crear la silueta con papeles para ya crear nuestras historias, que sería muy lindo que los que quieran, cuando escriban ahí el microrrelato que nos indicó el maestro Raúl, lo puedan realizar con las sombras, porque no, y grabar un video y colgarlo sería maravilloso. Pero también lo podemos hacer con las sombras nuestras, o lo podemos hacer con con las cosas que ya tengamos en la casa, ¿sí? La idea es como poder utilizar los recursos que queramos y que la creatividad salga a flor de piel, por llamarlo de alguna manera. Entonces, sonidos libres, voces también. Podemos utilizar la voz, no sé, si el oso está hablando, puede ser un oso muy serio, o puede ser un oso así. Entonces, podemos utilizar las voces que queramos. La idea es utilizar la creatividad que queramos y en el momento de la proyección del mensaje. Perfecto. Listo, John, muchísimas gracias. Entonces, bueno, quisiéramos para finalizar, pues habíamos hablado acerca de que en el desarrollo del webinar íbamos a ver algunos elementos, y la idea era que con esos elementos pudiéramos construir algo como una actividad de investigación o una actividad práctica para desarrollar en el transcurso de esta semana. Listo, entonces creo que no sé si en el caso de Raúl podríamos tomar el microrrelato como ese ejercicio práctico que pudiéramos desarrollar, y en el caso de John estaríamos hablando de esa secuencia en la cual utilizamos las figuras y podemos hacer el ejercicio de la proyección y el trabajo con sombras. Aunque mejor ellos lo expliquen. Exacto, sí. Vale. Pues creo que el mío es más clarito, ¿cierto? Como escribir el relato, como con las indicaciones que están puestas ahí. Si quieren, se las puedo compartir a Delmo para que se las envíes a ellos, como los pasos. Y ya en el de John, ¿cómo sería? El mío es complementar lo que hace Raúl, porque pues yo lo veo más también como un acercamiento a un libreto, ¿cierto? A un escrito, a un relato, y ese relato sería muy interesante, lo que escribimos, poderlo plasmar en nuestra puesta en escena, grabar un videito chiquitico, eso es de 30 segundos, 15 segundos de lo que se está escribiendo. Recuerden que pueden crear los personajes que quieran, y lo podemos hacer en la casita, con los recursos que tengamos y muy amigables con el medio ambiente. Ese sería como mi ejercicio. Las herramientas como tal de la puesta en escena que vimos del día de hoy, complementarlo con el trabajo de mi compañero Raúl, y todo sale ya en una puestica en escena chiquitita, un videíto bien lindo que aflore nuestra creatividad. La idea es que podamos construir nuestros conocimientos teatrales y de literatura, y los que queramos seguir investigando, andando el tema, también lo podemos hacer con las herramientas de internet, y ese sería mi ejercicio, y lo colgaríamos como tal en el espacio de webinar, y nada, ansiosos por ver esos trabajos tan bonitos que vamos a realizar, estoy seguro. Muchísimas gracias, John. Bueno, para el video, tengan en cuenta que pueden usar cualquier plataforma, Vimeo, es mejor que lo cuelguen como en un link, y ahí nosotros lo podemos ver, porque la plataforma pues se llena, tiene un límite de capacidad. Entonces, muchísimas gracias de verdad, Raúl, John, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un espacio maravilloso para todos. Creo que todos nos vamos acá con muchísimas cosas, muchas herramientas para esa unión
de arte y ambiente y poder pues llevar a cabo los procesos pedagógicos en nuestras comunidades. Y bueno, no siendo más, gracias. Y gracias a todos por quedarse hasta este momento. Se ha hecho un poquito largo, pero creo que valió la pena. Muchas gracias a ti. Y nada, gracias a Delmo, gracias por este espacio tan bonito, porque conocimos, porque se quedaron muchos temas, pero fue genial, fue un momento muy ameno a cada uno de ustedes. Bendiciones, muchísimas gracias y esperamos vernos pronto. Gracias. Gracias, Raúl.